Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el festival iberoamericano de creación sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esta mesa redonda yo creo que coincide muy bien con la anterior desde el punto de vista que aquellos que habéis estado en la anterior sesión hemos estado viendo el balance de la industria del audio en el último año desde un punto de vista más generalista y desde el punto de vista de las plataformas que distribuyen y comercializan vuestros contenidos, y ahora bajamos, no voy a decir de teoría, porque no se ha hablado de teoría, sino que se ha hablado de la industria, pero en grandes términos a la realidad, a la parte de los creadores y desde el punto de vista de los creadores, cómo estáis llevando vuestros productos al mercado, ¿no? Entonces yo creo que ahí Nacho conjuga muy bien este storytelling o esta historieta desde el punto de vista que es una continuación perfecta, ¿no? Y para ello tenemos tres ejemplos singulares, complementarios. Tenéis, hablando con vosotros a lo largo de estos días, he visto que había ciertos puntos en común, pero también muchas singularidades, y yo creo que os puede brindar un montón de ideas y posibilidades para todos los que estéis en esta sala y el día de mañana os estéis escuchando, viendo en streaming, sobre cómo monetizar, comercializar vuestros contenidos audio y video podcast, porque también hablaremos de video podcast. Creo que la palabra mágica o el año del vídeo que se está viendo en la industria, al igual que el año de la inteligencia artificial, que no se puede montar ninguna mesa redonda o hablar de cualquier tema sin hablar de inteligencia artificial, aunque tampoco se ha hablado tanto aquí, me ha sorprendido bastante. Sigue siendo bastante humano este festival. Sí. Yo creo que es bueno o no, a lo mejor estamos perdiendo algunas oportunidades, también hablaremos de ello. Pero bueno, tenemos, como digo, tres tipos de modelos de comercialización complementarios diferentes que vamos a profundizar. Entonces, bueno, el debate que vamos a tener inicialmente, como son complementarios, cada uno de ellos nos va a explicar un poco el suyo, pero inmediatamente vamos a entrar a debatir entre nosotros y luego sí vamos a dejaros tiempo para que nos hagáis cualquier tipo de preguntas. Vale, entonces voy a empezar por Javier, que te tengo aquí a mi izquierda. Y bueno, Javier, yo creo que lo conoce todo el mundo, ¿no? De carne cruda, pero bueno, por si acaso, ¿no? Eres periodista, escritor, músico, has trabajado en radio y creaste Carne Cruda en Radio 3 hace ya... Año 2009. 2009, recibiste el Ondas en el 12. Exactamente. Vale. Y desde entonces, bueno, ya creaste tu proyecto que se financia por tus propios oyentes, ahora nos explicarás un poco, pero tú me has dicho que no vienes a hablar de podcast, que vienes a hablar de tu libro, ¿no? Debería ser una broma para que no la sacaras, pero bueno, aprovecho para decir que acabo de publicar un cómic, sé que se llama La Plaga, es maravilloso, fantástico, fenomenal. Podéis adquirirlo en vuestra librería favorita. Vale, pues bueno, ya volveremos al libro, ¿eh? Ya me ha dicho que en todas las respuestas va a haber un... Yo de vez en cuando meteré la cuña. Entonces, dinos brevemente, describe Carne Cruda y sobre todo desde el punto de vista de cómo se financia, cómo lo monetizáis. Bueno, creo que para muchos de los que están aquí y de los que estamos en la industria del podcast en este país conocen más o menos la historia de Carne Cruda, porque quizá empezó como podcast cuando casi todo era campo. Había mucho podcast amateur, pero es la historia de un programa de radio que se convierte en podcast independiente y un podcast independiente que se convierte en productora independiente. Entonces, esto se ha producido sobre todo, como bien explicabas, gracias a la comunidad. Nosotros empezamos en Radio 3 en 2009, por cambios políticos el programa es censurado, es recogido ya como podcast por la cadena SER, se convierte en Carne Cruda 2.0, ahí estamos 2 años, de 2012, justo cuando el Ondas, a 2014, ocurren más o menos circunstancias parecidas, momentos convulsos, social y políticamente. El programa de nuevo es cancelado y ya no queda otra opción que intentarlo por nuestra cuenta, que además fue una idea de la comunidad, una comunidad que se había fortalecido mucho por redes sociales, era el momento del Twitter, era el momento del Facebook, y esa comunidad nos pidió hacer el programa por nuestra cuenta con su colaboración. También era un momento en que los crowdfunding estaban empezando, no solo para sacar libros, también películas, y no existía el caso de la radio, pero Carne Cruda se convirtió en el primer programa de radio o ya podcast que se autofinanciaba por un crowdfunding. Pusimos un crowdfunding con un presupuesto que en principio era humilde porque no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar, que daba la oportunidad de hacer un programa semanal. Ese crowdfunding se completó en un tiempo récord, en 4 días, alcanzamos 40.000 euros, porque esa comunidad ya era muy fuerte y era muy militante y también tenía el deseo de que el programa se mantuviese.
Y en colaboración con el diario.es, una sinergia que a nosotros nos vino muy bien, pusimos en marcha también, digamos, un sistema de socios que no es una suscripción que te lo da en exclusividad, sino que tú simplemente pagas, que esta es la particularidad de Carne Cruda, para que el programa esté en el aire, para que el programa se mantenga. Eso establece un vínculo emocional, político, social, ideológico muy, muy importante y creo que diferenciador. De ahí nos hemos ido haciendo grandes poco a poco, sobre todo apostando mucho por tener unas redes potentes. Evidentemente, si no tienes el altavoz de las emisoras ni de las plataformas, lo que tienes es el altavoz de las redes sociales y tus oyentes se convierten en tus emisores, en tus repetidores. Yo siempre he dicho que nosotros somos un programa que se queda huérfano de radio y los oyentes se convierten en la radio, realmente, en esos altavoces que difunden el programa, que lo recomiendan, que lo mueven en sus redes personales, familiares y también sociales. Entonces, apostando mucho por las redes sociales y apostando por cuidar muchísimo a esa comunidad, con un contacto directo, con una conversación constante. El programa va creciendo poco a poco, yo voy integrando cada vez más elementos, periodistas, por supuesto, para hacer el contenido del programa, pero también pues, una experta en redes sociales, una experta en producción. O sea, el programa va creciendo ya. ¿Cuántos sois ahora? Ahora somos 10. Ahora somos 10 y empezamos 2 personas y contratando por horas al técnico que hacía el programa y subcontratando también el estudio donde hacíamos, que estábamos en Goodit, estudio que hace muchos podcasts en Madrid. Entonces así hemos ido creciendo durante un tiempo hasta que tomamos la decisión de dar el salto a convertirnos en productora, a ser no solo el equipo que produce Carne Cruda, sino que Carne Cruda había crecido como marca lo suficiente como para quizá pensar que podíamos apoyar otros proyectos o generar nosotros otros proyectos. Ese fue un salto al vacío que lo pudimos dar de nuevo porque tenemos una comunidad brutal. Entonces sacamos un crowdfunding, aparte del que ya existía y que seguía existiendo para la financiación del programa, uno exclusivamente para montar un estudio propio y un espacio que también fuera un lugar de encuentro pues para debates, charlas como esto, para presentación de discos, de libros, etc. Se ha hecho, por ejemplo, un club de lectura. Y la respuesta fue abrumadora, nuevamente, quizá porque el relato creo que era muy bueno. Es decir, vosotros habéis conseguido que un programa que se quedó sin emisora sobreviva durante, de hecho, fueron 10 años, y el colofón de esta historia, el colofón perfecto es, bueno, convertirse ya en un espacio propio, en un lugar físico. La República Independiente de la Radio, que es como subtitulamos a Carne Cruda cuando empezó independientemente, se hacía realidad. Y esa respuesta también. Nosotros siempre ponemos presupuestos sobre mínimos muy humildes pensando que la cosa igual no funciona, van a responder. Que no van a responder, pues pusimos, esto es público, quiero decir, pues pusimos un 40.000 de mínimo, 80.000 de máximo y se alcanzaron 160.000. Entonces, a nosotros esto nos ha dado un pulmón. Es verdad que ya habíamos apostado por otras formas de financiación, tenemos algunos patrocinios de pocas marcas, casi todas ONGs y marcas muy relacionadas con temas sociales, políticos, ecologistas, feministas, etcétera, por el cariz político que tiene el programa. Y luego tenemos nuestro merchandising que tiene calcetines, tazas, libros, discos, etcétera. Un disco que sacamos con Subterfuge, por cierto, de un concierto que dimos de 10º aniversario. De hecho, aprovecho, esa fiesta que dimos de 10º aniversario fue un chute también como de publicidad de Carne Cruda sigue 10 años después y sigue aquí y puede reunir a 10 bandas en Madrid y otras 10 bandas en Barcelona y hacer un festival de música, igual que hemos hecho muchos programas en teatros. De hecho, esta tarde tenemos en Estación Podcast lo que viene siendo un clásico ya de Carne Cruda, que es en Crudo y en Directo, que es un programa de música en directo con entrevista, hoy con Ismael Serrano. Entonces, habíamos ido ya diversificando y buscando nuevas formas de financiación, pero creo que la apuesta por la productora es lo que nos ha dado, a mí, yo noto un sostén nuevo, o sea, que tenemos un colchón, ya no solo el de los oyentes, que siempre ha sido brutal, sino el de decir, bueno, no hace falta que ellos se esfuercen tanto, aunque nosotros seguimos cuidando mucho esa pata del modelo, sino que ahora tenemos una productora donde se están grabando muchos podcasts en nuestro estudio, ya hemos producido uno, que por ejemplo presentamos ayer Nacional 1, el viaje de Chillida. Estamos produciendo ya Nacional 2, hemos producido también para médicos, para médicos, se me ha ido ahora, Médicos Sin Fronteras, hemos producido Heridas de Guerra, ¿con quién era? ¿Médicos Sin Fronteras? Escola de la Pau.
Escuela de la Paz. Bueno, estamos produciendo varias cosas. Muchas gracias, Ángela. Estamos produciendo ya no tienes más comodín de la audiencia, ¿eh? Sí, es el último. Me trae Ángela. Tienes la llamada a casa, puedes hacerla luego. De hecho, Ángela forma parte del equipo que ahora se ha dividido. Antes era todo como Carne Cruda y ahora Carne Cruda lo hace una parte de la redacción y otra parte está ya dedicada a la República Independiente de la Radio, que es esa productora, y Ángela es una de las personas que forma parte de eso. Por eso a mí los datos se me van y afortunadamente tengo personas mucho más inteligentes que yo. Yo soy una inteligencia artificial, ella es una inteligencia real. Y entonces, bueno, que estamos ya produciendo podcasts propios y además siendo espacio y estudio para que se graben otros. Perfecto. Muchísimas gracias por la intro. Impresionante lo que habéis hecho, admirable, la verdad. Y luego te preguntaré si es replicable o no. Para otros, ¿qué ideas puedes dar a alguien que esté pensando yo quiero hacer lo mismo que habéis hecho todos vosotros, ¿no? Pero bueno, quiero presentaros a Emma y a Silvia, que ha sido un placer, además, conocerlas estos días. Sois periodistas especializadas en comunicación transmedia, amantes del miedo y paranormal, perdona, desde muchísimo tiempo antes. Yo creo que la categoría esta de true crime, o yo la llamo gente que mata gente. Correcto. Que además me sorprende en este país la cantidad de gente que le encanta que mata gente. Que mata gente. Me sorprende la cantidad de gente que mata Oye, gente. que nos dicen, ¿os vais a quedar sin casos? Digo, ¿qué va? ¿Qué va? Imposible. Por eso. Y os habéis convertido en unos referentes sonoros en este mundo del misterio. Gracias a este proyecto un poco parecido, que por eso te veía estos puntos comunes, a este podcast habéis entrado en el mundo también de un libro, también han venido a hablar de su libro, que ahora nos contarán, y también estáis presentando un programa de televisión, ¿no?, dedicado a casos, ¿no?, reales de true crime, ¿no? Verdaderamente tenéis, yo creo que un estilo sonoro y personal que hace que sea el ADN de vuestro podcast. Pero igual que Javier, me gustaría que nos explicarais un poco cómo monetizáis, porque sí tenéis una parte publicitaria, pero hablando con vosotras he descubierto que complementáis con otras vías de ingresos muy interesantes. Adelante. Bueno, nosotras empezamos al principio monetizando muy poco porque de hecho trabajábamos a la vez y esto iba a ser un hobby el hacer un podcast. Estábamos en la radio, no teníamos antena y era como tengo mono de algo y empezamos con el podcast. Y poco a poco empezamos a ver que esto podía ser rentable, que la audiencia cada vez crecía más, que el estilo que le dábamos nosotras, quizás en ese momento sí que, como siempre, hay algún podcast pues, que se puede asemejar, pero no había mucho podcast así narrativo, como volviendo un poco a las ficciones de antaño, ¿no?, de Radio Nacional, etcétera, un poco de terror con esa trama, esa música, ese misterio. Entonces empezamos a ver que gustaba mucho y ya a partir de ahí empezamos a monetizar, bueno, pues primero vía plataformas de audio. Más adelante ya creamos una comunidad de mecenas, que también son los que nos permiten a través de capítulos extra poder monetizar. Luego ya con eso fue el libro, que este momento fue una locura. Aquí la amante de los libros casi le da un infarto. Yo le dije, lo voy a hacer gratis, y me dijo, Emma, cállate, pero yo iba a hacerlo gratis. Y por último, sí, es verdad que también Terrores Nocturnos empezó siendo algo como un hobby, acabó siendo una marca personal porque realmente nos ha dado la oportunidad de llevarlo a la televisión, que estuvimos en Calle 13 con un programa de 13 crímenes. Pero ahora hemos querido nosotras seguir ampliando la línea de terrores y en vez de ser terrores nocturnos, programas narrativos, con sonoridad, ambiente, ahora tenemos otra línea que es terrores criminales, que es hablar de forma distendida y conversacional de casos de true crime. Entonces no paramos, tenemos adicción a esto de crear y esto nos ha permitido, de aquí a ¿cuánto dejamos el trabajo? Teníamos un trabajo. Año y medio. Año y medio, decir al periódico en el que estábamos, sí, bueno, pues que muchas gracias, pero que es que no nos daba la vida. Y el poder vivir de esto, la verdad que sigue siendo una locura. Claro, o sea, nosotros partíamos con la desventaja de que no nos conocía nadie, o sea, trabajábamos en medios, pero siempre detrás, o sea, hemos tenido antena, yo he hecho muchos boletines, Emma ha salido mucho en La Brújula, o sea, sí que teníamos cierta antena, pero no nos conocía nadie. Afortunadamente, Emma es una visionaria y dijo, aquí antes que el podcast hay que crear las redes. Y a partir de ahí es verdad que creamos una marca personal, entre comillas, dividida. En los programas damos mucho miedo, las cosas como son. Yes We Cast, Espi, que es nuestro técnico, se encarga de ponerle el terror. Pero nosotras en redes intentamos siempre ser como somos, muy naturales, pasamos de postureo, de todas estas cosas, y al final nuestros oyentes siempre dicen que hacemos el terror cookie, ¿no? Porque es como mucho terror, pero luego nos ves en redes y es como más cookie. A partir de ahí, sí, claro, tenemos la parte de lo que nosotras llamamos monetización por volumen. O sea, nuestra idea es exprimirnos a muerte. De todo donde se pueda sacar, hay que aprovecharlo, porque esto es así. Sí. Entonces, por una parte tenemos las plataformas, por otra parte tenemos los mecenas, que también nos aportan, y luego están las redes sociales, también le sacamos una rentabilidad a base de patrocinios, sobre todo.
Y por último están estos proyectos externos, ¿no? Pues la gira de shows que hemos tenido ahora, el programa de 13 crímenes, el libro que se llama La España Misteriosa, por cierto. Y... Aquí todos hemos venido a hablar de nuestro libro. Eliseo también tiene libro, ¿eh? Entonces, vamos, nuestra idea es picotear y a raíz de eso pues hemos conseguido una financiación estable que nos ha permitido pues dejarla... conseguimos un trabajo indefinido en prensa, que eso es... y conseguimos dejarlo. Y ahora pues podemos mantenernos nosotras, tenemos a una productora que es Yes We Cast detrás, tenemos un gestor que se encarga de las facturas, o sea, cosas que nosotras nos No lo habéis parecían pensado hace imposibles. año y medio, 2 años, ¿no? Que habéis empezado. No, admirable también, enhorabuena. Y ayer había una de las charlas que asistí, que estaba Saldaña del grupo Emisor Podcasting, y dijo una frase que desde el punto de vista de monetización es: cualquier céntimo cuenta. Entonces, la suma de todas esas diferentes fuentes de ingresos. Mucha gente piensa cómo vivir del podcast, y yo creo que es una visión muy limitada, es cómo vivir de las diferentes explotaciones de tu IP, de tu comunidad, a través, como hacéis vosotros, estáis haciendo vosotras, ¿no? Yo creo que es la marca. Es la marca. Como bien ¿no? decían ellas, es crear una marca. Es crear una marca, una Y comunidad. esa marca se Exacto, diversifica. Bueno, luego volveremos al detalle, pero quería también introducir a Eliseo, que no sé si tienes libro o no. Lo que sí sé que dentro de tu casa sí que está esta mañana en tu presentación, que recomiendo a la gente que lo vea para conocer. A lo mejor no estáis interesados en el mercado brasileño que representa Eliseo, pero sí os puede dar muchas pistas desde el punto de vista de un mercado tan grande. Al final, Brasil, con casi 200 millones, sois todo un continente, y el peso que tiene el podcasting en ese país y las cosas que estáis haciendo, yo creo que sí te marca una hoja de ruta de posibles escenarios de crecimiento que se podían aplicar a este lado del Atlántico, ¿no? Entonces, bueno, Eliseo tiene un currículo enorme, pero básicamente lo voy a resumir en que eres el responsable del área de marketing de productos de negocios integrados en Globo. Globo es el principal grupo mediático de Brasil. Tienes más de 15 años de experiencia en temas digitales. Bueno, ya has desarrollado un montón de papeles en Globo. Pero a mí me gustaría, hilando con lo del libro, que se ha convertido aquí en el denominador común, escuchándote esta mañana, me ha parecido muy interesante lo que hacéis, también un poco como estábamos hablando como marca, que explotáis diferentes fuentes de IP, puede ser un libro, puede ser una serie de televisión, sí, puede ser radio, y la transformáis en podcast o viceversa. Una cosa que me ha gustado muchísimo es cómo utilizáis los podcasts como laboratorio para la televisión. Es mucho más financieramente sostenible financiar un podcast que testar una nueva serie, ¿no? Entonces, si puedes explicar un poco cómo hacéis y hablar de tu libro brevemente, y luego ya entramos en una conversación entre los cuatro. Bueno, gracias. En primer lugar, es importante decir que para Globo los podcasts son parte de un ecosistema de medios muy mayor, porque nosotros tenemos la televisión, radio, periódicos, libros, películas y todo eso. Entonces, en la jornada del consumidor, nosotros queremos estar en todos los puntos y generar engagement para los consumidores y también para los anunciantes. Entonces, cuando estamos creando nuevos shows, nuevos podcasts, nosotros intentamos crear estas conexiones. Entonces, por ejemplo, en streaming, cuando vamos a lanzar un nuevo show, nosotros creamos narrativas derivadas. E estas narrativas derivadas são parte deste ecossistema para criar engagement, pero para criar também novas formas de conexão entre as marcas. E isto é muito importante. Há exemplo que que a mim me gusta de mencionar, que é Big Brother. Big Brother é reality show muito famoso em Brasil, tem 25 anos, é muito popular. E então nós criamos videocast que é derivado todos os dias com pessoas discutindo em lo show. Isso é uma extensão narrativa para nosso portfólio que abre as possibilidades de criar novos meios de conexão. Lo mismo con los libros. Ano retrasado, Rita Lee, que es una cantante muy popular en Latinoamérica, escribió su segunda autobiografía antes de morir de cáncer, y nosotros creamos un podcast de 5 episodios que contaba historias adicionales con personas que también eran como que próximas de Rita Lee. Y eso es, por una parte, una estrategia de marketing importante porque ayuda a promover
el producto principal, pero también crea para las personas que no quieren leer el libro una otra posibilidad de conexión con aquel contenido. Como trabajamos mucho con streaming, streaming es muy importante en Brasil. Globo tiene la segunda mayor plataforma, solamente atrás de Netflix. Los conteúdos audiovisuales son muy caros para producir y usamos audio como un laboratorio para testar nuevas narrativas. Entonces hay un podcast que es un true crime show, o caso Evandro, sobre o caso de una criança que murió en Brasil. Y nosotros creamos una versión primero en podcast y después un contenido audiovisual, un documentario que fue nominado a los Emmys internacionales. Es una oportunidad de hacer algo más barato y también más conectado con las audiencias para testar y después monetizar. Yo pienso que para nosotros, a pesar de tenemos algunos contenidos que son totalmente exclusivos para los medios digitales, para las plataformas de audio, nosotros entendemos que es importante alavancar el formato como que usando las otras propiedades. Entonces hay algunos programas que las presentadoras, por ejemplo, ellas tenían un pequeño cuadro en el programa, en uno de los programas de los canales pagos también. Entonces, até cuando siento con los creadores de contenido, no solamente propongo, vamos a hacer un podcast y estar también en la tele, vamos a hacer un podcast y también estar en el streaming. Yo tengo esta posibilidad de ofrecer muchas cosas más para los creadores que probablemente mis competidores no pueden hacer. Entonces, de esa manera yo creo más valor. No, sin lugar a dudas, tenéis no solo una plataforma, tenéis una serie de medios de comunicación, una serie de recursos que podéis dar ese alcance, que yo creo que Javier, Emma y Silvia te estaban mirando como ¿qué haríamos con todo eso? ¿no? Está hablando de Globo. Exacto, está hablando de Globo. Brasil es como, wow, todo es Globo. Total, todo es Globo. Pero luego volveremos, ¿no? Porque yo creo que refleja un modelo que aquí yo en España, en Europa, no lo he visto tanto, que medios de comunicación con todo ese poderío, por así decirlo, interno, en ser, sí, siempre estamos viendo a veces que también se están convirtiendo en productora y demás, pero bueno, profundicemos un poco. A mí me gustaría volver, Javier, y hacer un pequeño flashback. Si tuvieras que volver al inicio, ¿y volverías a hacerlo otra vez? Sí, proyecto. Sí. No, absolutamente. Pero ¿qué harías diferente? O sea, ¿qué lecciones aprendidas puedes trasladar a la audiencia que digas, si lo tengo que volver a hacer, evitar este error, que os vais a dormir mejor y vais a poder seguir adelante antes? Fíjate, te voy a decir, me parece importante equivocarse. Sí. O sea, porque creo que al final del error aprendes mucho más a veces que del acierto. Del acierto te acomoda y el error te incomoda y te hace pensar qué es lo que no está funcionando aquí. En nuestro caso ha sido un aprendizaje muy paulatino. Igual no haber apostado suficientemente rápido por un equipo B para ir apoyando al equipo A. Es decir, yo al principio me centraba mucho en el producto, en el contenido y no tanto en su difusión. Y cuando me di cuenta de que una cosa pesaba tanto como la otra es cuando Carne Cruda empezó a levantarse. Porque claro, al final tú puedes hacer un contenido fantástico, pero si no lo estás difundiendo bien, si no lo sabes vender, si no has creado esa marca que lo rodea, no funciona. Sí. Entonces, quizá más que errores graves, es a lo mejor no haber tomado decisiones más pronto. Pero en algún caso también creo que hay que ir poco a poco. Yo siempre digo que esto ha sido sostenible porque no hemos arriesgado locamente. Es decir, hemos tomado riesgos, pero siempre paulatino. O sea, no tengas ansiedad. Tienes que ir creciendo poco a poco y sobre todo ir mirando, como creo que muy bien han explicado ellas, cómo vas diversificando esa marca, cómo vas creciendo en distintos ámbitos, ya sea porque en redes te haces más fuerte, ya sea porque creas una marca personal.
del producto, pero para mí fundamentalmente no ha sido tanto como errores garrafales de madre mía, que... No, una puerta que abriste y que no era la correcta. Bueno, no darme antes cuenta de lo que os decía, de que es tan importante la difusión del producto como la elaboración. Yo ahí te digo, como emprendedor en temas de digitales, por cada euro que se invierte en contenido se tiene que invertir otro euro en difusión. Sí. Porque como tú dices, puedes tener un producto maravilloso, pero si la gente no lo conoce... Yo tenía, de hecho, las redes sociales las llevábamos nosotros. La llevaba yo, la llevaba otra compañera que estaba en redacción. Sí. Claro, entonces íbamos ahogados. Y es como cuando yo tomé la decisión de que hay que contratarlo primero a un community manager. Sí. Y a partir de ahí, y hacer una web, y hacer una buena potencia de redes. Y una vez que empiezas a pensar en eso, ya de repente Carne Cruda se dividió en dos, el equipo de redacción y el equipo de comunicación. Y el peso de la comunidad, que yo creo que también refleja, bueno, de los tres, porque el peso de la comunidad a la hora de decidir la línea editorial del producto o diferentes iniciativas, ¿escucháis a vuestra audiencia? Mucho, 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 claro. Carne Cruda es un producto muy delicado. Es decir, es muy sólido y al mismo tiempo muy delicado, porque pisamos charcos muy importantes y es una audiencia que es la que paga fundamentalmente el programa. Genera mucha opinión. Genera mucha opinión. Y se siente en el derecho, que además es legítimo, de opinar sobre el producto que estás haciendo porque lo están pagando ellos. Entonces, y además es una comunidad muy concienciada y muy implicada políticamente. Muy activa. Entonces, nosotros hemos tenido que hacer versiones 2 y 3 de algunos de los capítulos del podcast porque no les había parecido suficientemente bueno, porque habían faltado puntos de vista. Ha habido debates muy acalorados con la audiencia respecto a ciertos temas y luego cuando se tratan algunas cuestiones tenemos que hacer un debate interno que a veces dura semanas. A veces a lo mejor ha habido temas que son especialmente controvertidos en el ámbito político en el que nos movemos y como estamos pisando terrenos resbaladizos, nos lo pensamos mucho, lo discutimos mucho internamente y hacemos programas donde intentamos que todo esté bien atado y bien atado, pero a veces evidentemente no lo consigues hacer. Porque además hacemos 4 programas a la semana. Nosotros somos prácticamente un programa de radio. O sea, emitimos 4 capítulos de Carne Cruda y luego Derroteros, que es un paseo de los viernes de hablar de filosofía con Santiago Alba y con Sabina Urraca, que son un poco de el viernes nos relajamos, pero al final son 5 contenidos semanales. Quiero decir, es mucha producción. Entonces, hacer diariamente un producto que tiene no siempre implicaciones políticas, porque nosotros también tenemos podcast sobre historia, podcast sobre cultura, podcast sobre música, es decir, que tenemos una diversificación de temas, pero en los aspectos más controvertidos, pues sí que hay que cuidar mucho a esa comunidad, hay que conversar mucho con esa comunidad y esa comunidad tiene que ser participante, no solo en darte su opinión, sino incluso en darte sus temas. Yo seguro que ellas tendrán mucho. Oye, ¿habéis visto el crimen de no sé cuánto? Nosotros hay muchísimos temas que hacemos porque alguien nos escribe, tenéis que hablar de esto. Mucha de la gente que luego aparece, algunas de las voces, son profesores, médicos, enfermeras, científicos, ganaderos que están en la pomada y entonces te llaman o te escriben, oye, a mí me está pasando esto, tendréis que hablar de este problema que existe. Así que sí, fundamentalmente ese cuidado con la comunidad es esencial. Y según varios estudios y experiencias que yo he tenido, lo quiero poner en positivo porque a mí me parece bastante en comparación con lo que teníamos hace 5 años, alrededor de un 10-15% la comunidad está dispuesta a pagar. Sí, es exactamente. Estáis más o menos por ahí. Así que es más o menos como la media. En mercados anglosajones sube hasta el 20-25% de la comunidad que está dispuesta a pagar. No sé si en Brasil tenéis esos ratios de media parecidos, ¿no? Pero somos bastante como latinos. ¿Cómo hacer que estos gorrones, en el buen sentido de la palabra, que disfrutan del contenido? Lo digo yo, para que no lo que tengáis que decir vosotros. Nosotros hemos hecho promos, y perdón que capitalice la palabra, diciendo sois unos gorrones. O sea, pagaos una. Exacto, para una ronda, ¿no? Para una ronda tú. ¿Cómo hacéis para convencer, animar a ese colectivo que está disfrutando el contenido, pero que no contribuye? Ahí si queréis entrar. En nuestro caso, yo creo que una de las cosas que más hacemos es ser muy sinceras con nuestra audiencia. Y les hemos enseñado la cantidad de trabajo que llega. Sé que parece que cuando te dedicas al podcast te pones con un colega, pones un micro en el medio y todo el campo es orégano, pero para nada. Nosotras hemos tenido reuniones a las 2 de la mañana, hemos trabajado en varios sitios a la vez, tardamos muchas horas en producirlo y una de las cosas que a nosotras creo que más nos ha funcionado es llevar a la audiencia con nosotros a través de ese proceso en redes sociales. Nos levantamos a las 7, les decimos, aquí estamos, son las 7, vamos a empezar a currar, estamos comiendo delante del ordenador porque no nos da la vida para más, estamos aquí. Yo creo que una parte es enseñarle si tú no
o sea, todo este trabajo tiene que ser compensado si quieres que siga adelante. Y creo que la otra cosa que nos ha funcionado es ganarnos mucho el respeto de la audiencia con profesionalidad, en el sentido de que en este país parece que todo el mundo debería tener un podcast. Yo soy... Bueno, casi todo el mundo lo tiene. Casi todo el mundo lo tiene. Pero igual deberíamos restringir el micrófono, ¿sabes? En plan, tú presentas un proyecto y depende de lo que vayas a hablar, no, pero bueno, en nuestro caso hay mucha gente hablando, por ejemplo, de crímenes. Gente que son influencers, a los que les gusta el crimen. Y a nosotras nos gusta diferenciarnos porque pues, tenemos una carrera de periodismo, intentamos ir a las fuentes, intentamos no tragarnos los bulos, intentamos mirar los informes, no cogemos un canal de YouTube y lo machacamos en un podcast. Creo que al final eso es algo que se ha notado porque muchas veces nuestros seguidores nos dicen, oye, vais a hablar de este caso porque es que me fío de lo que habláis. Y creo que el saber lo que cuesta y el obtener un resultado que pueden ver que es cierto y que es respetable, digamos, hace que digan, yo quiero apoyarlas, más allá de que obviamente, por ejemplo, Emma genera una conexión con los oyentes a nivel personal espectacular. O sea, de verdad, cada vez que sube una historia hay 70 personas diciendo, me encanta. No, a ver, yo creo que también una cosa que dices que es muy importante es que no solo vean el trabajo que hay detrás, sino también todo este proceso que haces con ellos hace que cree un vínculo. Es decir, que ellos tengan una infinidad, en nuestro caso, de podcast o videopodcast que elegir, pero que al final es que les caigas tú bien y le caigas tan bien que digan, es que te quiero a ti. Entonces, si encima veo que estáis currando un montón, que me caéis súper bien y que estáis abriendo un canal de Patreon para mecenas, oye, pues hay mucha gente que dice, es que, ¿cuál es la cuota máxima que te la pago? Y yo digo, madre mía, yo no estoy acostumbrada. De hecho, tenemos una cuota en Patreon, hasta hace nada era, mira, es la misma, pero esto es por si quieres aportar más. Literalmente. Y nosotros pensábamos que no iba a haber gente y realmente pues un 20% de la gente de Patreon se suscribió a ese canal que era el plan, te va a dar las mismas ventajas que el anterior, pero no tiene nada. Como que quieren apoyarte más. Y eso está muy bien. Qué bueno. En vuestro caso, bueno, es una corporación, no tenéis, por así decirlo, estas necesidades, pero el peso que tiene el audio dentro de esta organización, que básicamente es televisión, por lo que entiendo, ¿no? También tenéis medios de comunicación, pero ¿estás viendo en los últimos años que empiezas a tener más poder, por así decirlo, dentro de la organización? ¿Empiezan a ver el audio como una manera de hacer crecer las audiencias de Globo? ¿Estáis rejuveneciendo? Que esto sí lo estoy viendo en muchos medios de comunicación, que gracias al podcast, medios de comunicación que se estaban quedando un poco viejunos, siendo amables, estáis rejuveneciendo la audiencia, ¿no? ¿Es el caso de Globo? El podcast es muy importante para diferentes departamentos de Globo porque, por ejemplo, cuando hablamos de periodismo, específicamente, es importante para rejuvenecer la audiencia. Por ejemplo, cuando comparamos con algunos programas en la tele, los telejornales en el prime time, la audiencia es más madura, más vieja, pero cuando estamos hablando de un asunto que es nuestro podcast diario de noticias, la audiencia es más joven. Entonces, la compañía empieza a enxergar la complementariedad, en primer lugar, que el podcast puede trazer. La segunda cosa es que los anunciantes están buscando una complementariedad de momentos de consumo. Entonces, yo quiero hablar con una... Si soy un anunciante, yo quiero hablar con una persona por la mañana cuando esta persona está en teléfono, yo quiero hablar con esta persona cuando está oyendo algo, yo quiero hablar con esta persona cuando está viendo algo. Entonces las marcas quieren esta complementariedad. Entonces la compañía tiene que invertir para ofrecer esto para los anunciantes. Y yo pienso que la tercera cosa que es muy importante es que nosotros somos una compañía audiovisual y a medida que los podcasts se tornan algo más visual con los videocasts, nosotros tenemos la capacidad de hacer esta transición probablemente más rápido que otros creadores, porque tenemos esta competencia y esta expertise en la compañía. Por fin, yo pienso que es muy importante comprender la conexión entre los podcasts y los medios, las redes sociales y los influencers digitales en Brasil. Es un fenómeno muy grande con más de 14 millones de influencers digitales. No sé si lo habéis oído bien, tienen 14 millones de influencers. Estamos hartos en España con los pocos miles que hay, ¿sí? ¿No? 14 millones de influencers. Sí, 14 millones de todos los tamaños. Pero... Pues tienen ahí una ciudad, viviendo ahí, en influencia.
Sí, es como eso, pero o punto para nós que é mais importante que este fenômeno é uma oportunidade de conexão, de engagement, pero também uma oportunidade de criar novas oportunidades de monetização. E como os podcasters são também influencers digitais e os influencers digitais podem cambiar-se para podcasters, nós temos que estar allá. Então, criamos um conceito que é, nós não falamos de podcast ou videocast, pero socialcast. Socialcast é a combinação de los medios sociales, de las redes sociales com o mundo de podcast. Porque as duas coisas estão generando valor para as marcas. As marcas não querem solamente anunciar dentro do podcast. Elas querem um Reels, um Instagram, elas querem um vídeo, um YouTube, elas querem um tweet, um X, elas querem todo. E esta combinação de medios é também importante para as marcas acelerarem os investimentos em los formatos, porque quando tentamos vender solamente o áudio, solamente o podcast, é difícil para as marcas compreenderem como medir, como mensurar, como entender os resultados, especialmente em campanhas de performance. Pero quando hacemos esta aproximação entre podcasts com os outros medios, donde já temos métricas, onde já temos tecnologia para programar as publicidades, isso é mais fácil. Então, aceleramos a curva de adopção. É uma maneira muito poderosa de hacerlo. Estamos, obviamente, em los anos iniciales de eso, pero indo de encontro com sua pergunta, a companhia vê valor, sigue vendo valor, pero adaptando a visão. A visão que temos hoje é muito diferente da visão que teníamos em 2019, quando lançamos nosso primeiro grande programa, grande show. Em 2019, nós entendemos, este é um formato diferente de audiovisual, diferente de social media, é outro formato em meu portfólio. Agora nós entendemos que está todo integrado e todo junto e podemos generar valor com esta integración. Muchísimas gracias. La verdad es que da envidia cuando se te escucha desde el punto de vista de todas las capacidades que tenéis. Yo podría añadir algo respecto a lo que ya decían antes. Los que no tenemos ese poderío, tenemos que buscar otras potencias. ¿Hablas portugués? ¿Hablas portugués? Por un carne cruda en portugués. portugués, ¿no? Ya hablo luego yo con el Eliseu, que me vaya produciendo para Globo Media. Bueno, para Globo. Que decía que para los que no tenemos esas posibilidades, esa potencia brutal, sí que es muy importante lo que ellas decían. En mi opinión hay como tres cuestiones para crear esa marca y crear esa comunidad, que la primera es la sinceridad de la que hablaban, es decir, mostrar muy bien quién eres y nunca engañar ni tratar de abrir las puertas un poco, que nosotros, por ejemplo, en Carne Cruda hacemos muchas redes de este es el equipo por dentro, estas son nuestras preocupaciones, esto es lo que nos pasa, y cuando hay algún momento en el que la cosa no va bien, ha habido un momento de, oye chicos, si no lo pagáis, esto se va por el retrete, o sea, esto se acaba, o sea, esto es así. Y ha habido lloriqueo y ha habido también como momentos de honestidad, estamos muy contentos porque nos están yendo muy bien las cosas, ¿no? Esa es la primera, esa sinceridad. Luego, honestidad en el trabajo, es decir, nosotros también somos periodistas y es muy importante que la gente se fíe de lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, que haya un trabajo periodístico de investigación. En nuestro caso, nos ocurre mucho que los oyentes nos escriben para decirnos, es que quiero saber qué dice Carne Cruda de esto, porque ya conozco, digamos, los canales mayoritarios de información, donde consumo gran parte de la información diaria, pero quiero ver la visión, el punto de vista, que también es un punto de vista un poco más al margen, más periférico, más crítico, y también me fío de vuestra visión, que no la estoy viendo en los medios mayoritarios, porque precisamente por eso tenemos la suerte de ser independientes. Y esas dos cuestiones te llevan a la siguiente, que es la fiabilidad. O sea, tú tienes que ser fiable para convertirte en un prescriptor. O sea, efectivamente, hay muchísimos podcasts de True Crime, pero a Silvia y a Emma la siguen porque se fían de ellos, igual que hay muchos canales de información. Imagínate Carne Cruda compitiendo con un mare magnum informativo. Nosotros hablamos de información diaria, básicamente.
Aparte de luego los temas en los que intentamos que el público tenga otra educación y tenga otra conversación. Pero en lo que ha sido un poco la línea que ha caracterizado a Carne Cruda y por lo que Carne Cruda se ha diferenciado es como estos hablan de la política, de la sociedad, de los temas que nos preocupan a todos y a todas. Y ahí tienes que ser muy fiable, porque si fallas, la marca se desmorona. Sí, totalmente. Se desmorona. Y nosotros, y termino ya, hay una parte de esa comunicación que es no solo tu producto, sacarlo en fragmentado, sino luego crear incluso una comunicación al margen que es, pues nosotros tenemos todas las Navidades, hacemos un vídeo contando un poco, o sea, siempre hacemos el crisma de Carne Cruda cada año, que suele ser además una parodia de algo que ha sido muy meme ese año, pues que hemos hecho hasta de lo de la Mesías. Hicimos nosotros un Estela Maris muy mal hecho, que daba vergüenza vernos. Pero bueno, hacemos como una superproducción de todo esto y de hecho tenemos toda una serie de vídeos de promoción de Carne Cruda que para mí ya es una programación en sí. O sea, como haber utilizado el humor, la sinceridad, la gracia, al final te tienen que querer. Es que tiene que haber un vínculo emocional, aparte del vínculo, digamos, ideológico, político, como quieras llamarlo. Sí, y creo que lo que quería añadir, perdona que te haya cortado, es que a veces por eso los productos independientes, como podemos ser nosotros, cuando entran en una empresa determinada, no funcionan tan bien. Porque creo que todavía las empresas no han entendido que cuando un oyente te ve, en parte te ve por tu producto, pero en parte te ve por quién eres. Y si tú entras a un producto de X empresa y te piden, por ejemplo, no seas político, no hables de esto, sé más serio, sé más publicitario, la gente va a notar que eso no es verdad, que no es así, no... Que no eres tú, básicamente. Que no eres tú y van a dejar de seguirte, porque aunque estés en un formato más grande, más bonito, más pues en una empresa de radio, en una empresa de tele... Y todo esto escuchándos no tiene un impacto negativo a la hora de que, por eso esta mesa se llama Más allá de la publicidad, que entre más publicidad, porque esa cercanía que tenéis, ese espíritu crítico, ese rigor... Pero es que a veces no es necesario, quiero decir, en mi opinión. Sí. O sea, que está muy bien y, pues, bienvenida sea. Sí. En nuestro caso es muy difícil, ¿no? Sí. Nos patrocinan siempre ONGs. Sí. O en el último caso estamos haciendo ahora un podcast para Reina Sofía. O sea, museos, fundaciones, por ese carácter político que antes señalaba. Sí. Pero es que, sinceramente, hemos encontrado otras vías, fundamentalmente la comunidad. Que esto es lo interesante de esta mesa, que hay más allá de la publicidad. Que hay más allá de la publicidad, que es más fantástica, sí. que yo, las puertas están abiertas para cualquier cosa, pero nosotros creamos el estudio precisamente para tener otros ingresos, para que otras empresas que están haciendo, ahora tenemos una empresa de seguros haciendo un podcast en nuestro estudio. Pues igual que ya se han encontrado toda una diversidad de maneras. Sí, pero anunciantes que quieran posicionar su marca en gente que mata gente. A ver, nosotras en nuestro caso... Aparte de compañías de tabaco... A ver, industria armamentística, por ejemplo. En nuestro caso hay alguna promo, pero suele ser pues de libros de true crime, películas series, de miedo, documentales del mismo estilo. Entonces, al final son muy afines a lo que realmente nosotras, como personas individuales, nos gusta, consumimos y, por consecuencia, acabamos haciendo un programa de ello. Entonces, de hecho, no nos ha costado el entablar ninguna conversación con la marca, porque enseguida lo que sí que pedimos desde el principio es dejadnos ser como nosotras somos, porque si de repente digo, hey, ya está escuchando el nuevo podcast de... La gente dice, ¿qué le pasa a esta chica? Que no cree... No habla así normalmente. Claro, entonces es, déjanos a nuestro estilo, pero sí que nos encaja, sí que puede gustarle a la audiencia, porque a nosotras realmente también nos gustaría, entonces, para adelante. Y no ha habido mucha complicación. O sea, obviamente nosotras no aspiramos a tener publicidad, no sé, de potitos o de juguetes en Navidad, evidentemente. Yo no quiero que nos escuchen niños, ¿no? Es porque asumes que no es el tema. Pero bueno, están las pelis de miedo, están las documentales, tal. Yo creo que aquí el paso también lo tienen que hacer el cambio de mentalidad las marcas, porque muchas veces te dicen, oye, quiero que hables de esta peli en tus redes. Tú dices, vale, te la ves, tal. No, pero este es el guión. Ese guión no va a funcionar. Sí. No, pero es que quiero que hagas ese guión. Yo lo hago, pero te aviso desde ya que ese guión no va a funcionar. Y cuando sale, las marcas vienen y te dicen, es que con las redes tan potentes que tienes esto no ha funcionado. Y tú dices, vaya, sí, ojalá me lo hubieran advertido. No, yo me recuerdo a mi madre, ¿no? Te lo dije, te lo advertí si me hubieras hecho caso, ¿no? Vamos a abrir, pues sí, mientras que seguimos hablando, que nos quedan 5 minutos. Si alguien tiene una pregunta con estos focos, yo no veo nada, pero que grite al aire, si no... Eso es verdad, mientras se mueve, yo digo muy brevemente que es verdad que con las marcas a veces tenemos mucha discusión y la marca tiene que entender que tiene que respetar mucho, o sea, que va a funcionar mucho mejor para él si se integra en la personalidad que tiene el producto. Y nosotros lo hemos vivido mucho con muchas marcas y nosotros también
tenemos, digamos, como un decálogo ético de cosas que no podemos anunciar, porque no pegarían nada. Nosotras también. Sí. En plan, no anunciamos juego, no anunciamos alcohol, no anunciamos bitcoins. Es que no queremos anunciar, exactamente. Y no anunciamos política en general. No, y aparte esto lo he visto yo en toda la categoría de podcast, que muchas veces las marcas vienen con ese guión y yo siempre les digo, déjate llevar, déjate asesorar, porque no hay nadie mejor que el propio podcaster que conoce su audiencia y sabe cómo hablar a su audiencia. Y ya verá de qué manera esos valores de tu marca, ese mensaje, si te han filtrado y te han aceptado, o sea, han dicho, sí podemos tener tu marca, cómo comunicarlo, cómo acercar esa marca a su público, no hay nadie mejor que vosotros. Porque además a veces la marca quiere utilizarte de una manera que tú no quieres aceptar, porque no quieres ser utilizado de esa forma. Es decir, no, por ahí no voy a entrar. Si no hay pregunta, yo sí, antes de terminar, ¿de qué manera veis que la inteligencia artificial puede ayudaros a mejorar, hacer crecer vuestro podcast desde, vamos a decir, lo más polémico que sería una voz clonada de vosotros haciendo, mientras que estáis de copas, haciendo el podcast de mañana, o temas más procesales desde el punto de vista que veo que muchos podcasts están haciendo, pues yo que sé, pues se hablaba en la otra mesa, resúmenes, reels, ¿sabes? Que te ayude, como si fuera un asistente del equipo, a hacer cosas que el tiempo no nos da la vida. ¿Qué pensáis? Yo soy de las que piensa que al final la IA está aquí, es decir, tampoco es ahora que me clone lo que dices tú, porque realmente en nuestro caso vivimos de eso y suena raro, pero me encanta mi trabajo y me gusta hacerlo yo. Pero sí que pienso que como herramienta a veces sí que puede ayudar a aligerarte el trabajo. En el caso de Silvia y yo, por ejemplo, nosotras continuamos llevando las redes. Entonces, nosotras, además de todo el trabajo de marketing, estrategia, el guión, documentación, tal, también tienes que estar haciendo el reel, subirlo, posicionarlo, etc. Entonces, si hay veces que queremos hablar de algo que en redes pueda llegar a más gente, esa búsqueda que requiere horas de estar en redes, que antes podíamos, hubo una temporada cuando teníamos menos proyectos que sí que podíamos dedicarle, pero que ahora no te da la vida, a lo mejor la IA sí que te puede recopilar cuáles son los temas en tendencia, por qué se está haciendo viral, ciertos hashtags que a lo mejor se estén posicionando más, y eso a nosotras nos ayuda para aprender y es un trabajo de campo que al final puedes hacer, pero te va a quitar mucho tiempo y te va a limitar en otros trabajos que a nosotras no nos da. Entonces, como herramienta yo lo veo útil, tengo que decir. Sí. O sea, nosotras nunca dejamos el contenido en manos de las IAs, porque al final sería absurdo, entonces yo creo que pierdes toda la fiabilidad y todo, pero es verdad que sí que rechazar la IA sería como rechazar Google, ¿no? Como si ahora nosotras dijéramos, oye, pues no vamos a buscar la información en Google, me voy a ir a la Biblioteca Nacional. Pues es absurdo, pierdes tiempo y si sabes dónde buscar y cómo buscar, más o menos consigues lo mismo. Entonces, lo utilizamos como una herramienta para facilitarnos las cosas y no lo rechazamos, pero tampoco haríamos nunca el contenido con una IA. Perfecto. Javier, yo pienso que la inteligencia artificial será muy útil para publicidad, porque una de las reclamaciones que tenemos de los anunciantes es que ellos tienen que grabar creativos para una publicidad en la tele, una publicidad en YouTube y otra para los podcasters. Y la inteligencia artificial podrá como que dar escala para eso. Y más que eso, por ejemplo, yo puedo con inteligencia artificial tener 50 creativos diferentes para lo mismo podcast, para lo mismo pre-roll, por ejemplo. Entonces, yo tendré escala para criar diferentes creativos. Yo pienso que esto será una herramienta muy útil para las agencias de publicidad y para las marcas. Sin lugar a dudas. Sí, yo en la misma línea que estaban diciendo, está acelerando ya los procesos, te está dando pistas de por dónde van muchas cosas y permite automatizar y acelerar procesos que antes eran muy arduos, sobre todo como de búsqueda, incluso de ir consultando a la IA y lanzándole preguntas para ir obteniendo respuestas. Yo hasta algún guión he peloteado a ver qué me iba diciendo, pero también desde aquí lanzo la pelota de intentar engañar a la IA e intentar engañar al algoritmo todo lo posible, porque creo que son bastante evidentes estos dos casos que hemos tenido aquí, de que hemos hecho cosas que no estaban en el guión y han funcionado. Entonces, que creo que decir también hay que jugar un poco al despiste con todo lo que es la tecnología, porque creo que a veces nos dicen, no, esto solo funciona de esta manera, y hay una demostración clara de que haciéndolas de otras formas muy humanas, funcionan. Bueno, pues justo a tiempo, porque mira, justo hemos terminado hasta el último segundo. Somos gente de radio. Totalmente. Muchísimas gracias a todos. Y entra publicidad. Gracias.
Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.